17 horas 6 minutos, estamos haciendo la tarde de Radio WOW en una tarde soleada, maravillosa, 20 grados la temperatura, después de una semana bastante fría, la verdad que es un respiro para todos tener una tarde tan soleada, tan linda. Y esta tarde con sol nos trajo a Catalina Pipino de la consultora Vortix, que ya es un clásico todos los jueves, para que nos hable un poquito sobre cómo ordenarnos, si somos emprendedores, si somos comerciantes, si somos jefe de empresa o estamos a cargo de la coordinación de una empresa. Es importante tener en claro nuestros objetivos, tener en claro cómo liderar. Y bueno, Catalina en eso es una experta y nos puede llegar a dar algunas precisiones de cómo hay que rumbear en esta etapa donde uno ya está mareado con todo, la crisis, los balances, qué sé yo, todo lo que se viene, fin de año que está a un paso. Catalina, gracias por acercarte. ¿Cómo estás? Buenas Hola tardes. Gaby, hola a todos, muchas gracias por la invitación nuevamente. Hermoso el día soleado también de Sí, hoy, la verdad es un espectáculo. la estamos Lo disfrutando. estamos disfrutando. En cuanto a fin de año y a todo este contexto que decís, bueno, sí, ni hablar de que hay agotamiento, eso también se empieza a notar en los equipos. Ujú. Como primer medida para dar como una intro a lo que es el ausentismo, pensemos que hay 4 tipos de ausentismo. El justificado, donde tenemos algún aval de cuál fue el motivo real por el cual la persona se ausenta. Ujú. El injustificado, donde esto no existe, digamos, no hay un documento respaldatorio. Sí. Después tenemos el estructural, que tiene como alguna tendencia, sucede más los días lunes, sucede más los días viernes, Ujú. pasa más en un área que en otra de la empresa. Y el ausentismo emocional, que muchas veces tiene que ver con burnout, con el agotamiento, con la Claro. sobrecarga, bueno, que es más emocional que por ahí por algún otro Ujú. motivo. Eh, Pero repercute en el cuerpo también. Sí, nace en Absolutamente. lo emocional y termina afectando todo el cuerpo, lo físico. Por supuesto que sí. Como líderes tenemos que primero entender que hay 4 tipos de ausentismo, que Ujú. para no poner todo dentro de la misma bolsa, y luego para mí poder medirlo. Siempre decimos todo lo que no podamos medir no es algo que no podemos mejorar. Entonces, pensar quizás en medir el ausentismo global de toda la empresa o del equipo, tener un indicador especial para aquel que es injustificado, porque hay un indicador específico ahí. Cuando no hay una enfermedad real, cuando no hay una situación real de fondo, hay que indagar qué está sucediendo. El promedio de ausentismo por colaborador, individualizarlo en cada una de las personas. Y después de nuevo esto de ver si hay alguna tendencia o está pasando algo en particular en algún día determinado, en algún área determinada y demás. Y después lo que tiene que ver con, bueno, ok, ya lo tengo identificado, ya lo tengo medido, bueno, ¿y ahora qué hago con este número que me arroja mi Excel? No sé. Y ahí empieza a jugar este líder, a entender qué es lo que pasó y a poder trabajar desde lo individual, porque el ausentismo lo podemos abordar desde la individualidad y decir, che, Gaby, mirá, tengamos una entrevista de retorno donde yo te voy a decir cuál es tu número, cuál es tu indicador. Vamos a conocer y te voy a consultar y voy a indagar cuáles son las causas y demás. Te voy a proponer que asumas un compromiso de mejora, que vamos a intentar que lo defina el colaborador para que sea partícipe Ujú. del problema y de la solución. Y lo voy a trabajar de manera individual y cada 15 o 20 días, dependiendo qué tan complicado esté ese El escenario en tema. particular, voy a hacer obviamente entrevistas de seguimiento para decir, che, te comprometiste a esto, cumplimos, no cumplimos, estamos mejor, estamos peor o lo que sea. Si fuera grupal, tengo que, como líder, empezar a involucrarme para generar una conciencia de qué impacto esta falta que vos generaste a título individual Ujú. tiene en ese equipo de trabajo. Entonces, mostrar que hay un impacto y fortalecer el feedback y el reconocimiento positivo. Che, qué bueno que hoy estamos todos en el equipo, que no falta nadie, hoy va a salir el servicio espectacular. Entonces digo, como también reforzar desde lo positivo la importancia de cumplir con la asistencia dentro del equipo de trabajo. Después puede ser que tenga que ver más con lo organizacional. Muchas veces sucede que avisar, cómo aviso que tengo que faltar no está claro, no hay políticas de ausentismo que estén Ujú. establecidas, no hay un protocolo para abordar esas situaciones. Entonces, bueno, y muchas veces hay un desfasaje, suele pasar aunque no parezca, en la definición de los horarios y descansos de la gente.
Está bien. Entonces, por ahí me equivoqué o no me equivoqué, pero sé que alguien tengo de vacaciones y que alguien tiene la predisposición de cubrir esos huecos y le termino dando cierre y apertura todos los días y bueno, en un momento esa persona obviamente colapsa. Claro, obviamente, sí. Y después, y por último, lo que tiene que ver con lo cultural. Hay una cultura, digamos, de la empresa a lo mejor donde hay favoritismo, o sucede mucho, de nuevo, en nuestro contexto de Carlos Paz, que hay empresas familiares donde trabaja el Ujú, hijo de, el ujú. hermano de, lo que sea. Entonces, como para algunas personas está permitido, para otras no, hay como un cierto favoritismo y quien lidera quizás no esté dando el ejemplo. Entonces, hay que tomar acciones y hay que entender que hay distintos tipos, hay que poder medirlos y hay que poder generar acciones concretas y asertivas para cada una de esas situaciones. ¿No pasa en algunas empresas? Yo recuerdo que lo hablábamos en una redacción de un diario que desapareció, pero a la luz de lo que pasó, uno dice, ¿para qué tanto esfuerzo? Y era como una competencia a ver quién daba más. ¿Te das cuenta? Era un momento en que todos decían, no, no sé, ¿qué hay que demostrar? ¿Por qué todo el mundo? Ah, no, pero ella se queda 11 horas. Y todos nos teníamos que quedar 11 horas. Y ese tipo de cuestiones no ocurre, que es enfermizo también, porque llega un momento que colapsa el tema. No porque uno se quede 11 horas, todo el resto tiene que hacer el mismo training, porque al otro se le ocurrió que no tiene otra vida que sea el trabajo. Hay mucha gente que le pasa eso. Hay un montón de gente. De nuevo, el rol del líder para mí es como clave en esto, de decir, che, si midamos y entendamos el resultado y la productividad y no la midamos en horas, porque Claro. y no expongamos a una persona que eligió tener un mejor equilibrio entre lo profesional y su tiempo de ocio y lo familiar y lo que sea que le importe o continuar estudiando, formándose, lo que sea que haya elegido. Ujú. Digo, no, no podemos quitarle a esa persona la posibilidad o que empiece a sentir en ese entorno, por eso digo, es organizacional, es cultural, que si no hago horas extra o si no me quedo tiempo extra, a veces ni siquiera remunerado, está mal. Digo, pero bueno, ahí ese de nuevo es el rol del líder. Y eso en algún momento, para mí, esto es una opinión muy, muy de Cata, no trae como resultado algo positivo. Ujú. Primero es una competencia de horas, no de productividad, de Claro, ¿quién se quema eficiencia. más? ¿Quién Que, la pasa peor? no, no, y aparte el tema de, te digo, ¿quién se quema más? Por el tema de que después la calidad del servicio que estás brindando empieza a decaer de una forma, porque no todo el mundo tiene la misma resistencia. ¿Sabes dónde se ve mucho eso? En el mundo del call center. Sí. Que ya de por sí tienen una ardua tarea los chicos que trabajan ahí, pero hay un determinado volumen de llamadas que ingresa a esa célula que se llaman los pequeños Ujú, grupos de personas que las lidera, el team leader se llama así en ujú, ese contexto. ujú. Entonces hay, no sé, voy a decir un número random, 100 llamadas por hora que van a ingresar. Si somos 2 personas, somos 5 personas o somos 10 personas, van a entrar 100 100 llamadas por hora. llamadas. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que este ausentismo que tiene un impacto, digamos, sumamente negativo. Claro, eh, porque si eran 5 y te faltaron 2, las otras 3 están hasta las manos. el tiempo de avail, que es el tiempo entre que corto una llamada e ingresa a la que sigue, se reduce un montón, entonces es como corto y entro, corto y entro, corto y entro, una locura. Y hay gente en esos contextos que se queda más horas, como decís vos, quemándose, como si fuera algo positivo, y de verdad la tasa de carpetas psiquiátricas en el mundo del call center es elevadísima. Pero Mm. no hay otra industria con tantas licencias por psiquiatría como el mundo del call center, donde esta exposición de la que hablamos, de esto de quemarse, de quedarse de más, no está bueno, no le hace bien al cuerpo, a la mente, a la salud del propio colaborador. Eh, A mí me pasó una vez una de las llamadas, pues encima les hacen proponerte cada sí, sí. cosa. Me llamó para un seguro en el marco del cáncer de mama, por si llegaba a tener cáncer, que te daban una cobertura, que no sé qué, que no sé cuánto. Le digo, mira, no, no me interesa por el momento. Y la mina me contestó diciendo, ojalá no te pase nunca. Mm, Y yo pensé, le digo, mira, te voy a cortar, le digo, porque la verdad, esto ya nos dicen que está grabado y la verdad te entiendo. Y le sí. corté para no contestarle, porque evidentemente
estaba podrida la chica de Recontra. hacer algo que sabía que si vos tenés un problema de cáncer de mama, lo que menos estás esperando es tener un seguro. Lo que querés es una cobertura médica. Por supuesto, por supuesto. Pero Y era bueno, lógico. tenemos una anécdota muy, muy linda en casa porque cuando nosotros ensamblamos la familia, la pareja, y eso trajo aparejado a la familia, a los chicos de Luigi, en un momento recibo yo una llamada de estas vendiéndome Ujú, no sé qué y le respondo muy amablemente, le agradezco por su tiempo, ujú. le aclaro que bueno, que en ese momento no tenía interés de cambiar de compañera de portabilidad numérica. Y cuando corto el teléfono me dice el Benja, ¿por qué los tratas tan bien? ¿Y Son por qué, personas. claro, por qué lo voy a tratar mal? Ya de por sí tiene un trabajo que como todo dignifica y sin lugar a duda, pero que es complejo porque la gente del otro lado justamente Está que no da canaliza más, ira ahí, canaliza ¿viste? ira, sí, Entonces es cierto. como, digo, pobre, si está laburando, ¿por qué lo voy a tratar mal? No, Imagínate si tiene ese día ausentes compañeros. hermoso escenario. Y aparte les Sí, pagan sí, 2 mangos. sí, sí, Seamos sí. honestos. Bueno, hoy en día todos cobramos 2 mangos, porque es Todos, así, estamos muy desfasados de lo que es la crisis totalmente. económica y eso exacerba también los escenarios dentro del ámbito laboral. Sí, pasa de todo. Como siempre lo decimos, Bueno, terminamos con esa frase del pasa de todo. ¿y cómo haces en ese ámbito como para equilibrar un poco el tema del ausentismo por un lado y aquellas personas que tienen que hacer el doble de trabajo con igual sueldo y no siempre se ven gratificados a fin de mes o a principio de mes cuando están cobrando? Bueno, para mí todo tiene que ver con el liderazgo, es la parte que me parece que está como en ese intermedio y Peor que cuando el ausentismo es por parte del liderazgo, viste que hay muchos jefes también, ausentes. también, por eso, bueno, pero eso ya es, Eso sobre todo en locales gastronómicos, sí. viste. Por eso digo, para mí es clave que entendamos que el líder culturalmente tiene que dar el ejemplo en ese sentido y en todos los sentidos. Arriba de esa persona debería haber alguien, entiendo, salvo que sea el dueño, que también lo invito a que dé el ejemplo, pero Ujú. bueno, digo, si no la persona que está mirando, esto de medir el ausentismo por áreas es un indicador de la gestión del líder. Si en el área de compras tienen un 2% del ausentismo, en el área de ventas tiene el 8%, algo en ese En ese líder, líder. en su gestión, hay oportunidad de mejora ahí. Pero bueno, sí, en esto apelo a la creatividad del líder, porque hay un montón para hacer. En el mundo del call, una de las líderes que hizo un programa de mentoría conmigo implementó un sistema donde todos los chicos de la célula ponían 5.000 pesos. Bueno, en ese momento ahora capaz sí, debería ser un poquito más para que sea tentador. Pero ponían todos, hacían como un fondo y todos ponían 5.000 pesos al principio del mes, el día 1 del mes. La líder duplicaba, entonces si entre todos juntaban 100.000 pesos, ella ponía 100.000 pesos más, que se repartía entre la gente que tenía asistencia perfecta durante todo el mes. Entonces vos habías puesto 5, si no faltaste te llevabas 10. Y si tenías como la suerte, entre comillas, pero que algún compañero había faltado, esos 10 de ese compañero se repartían entre los que sí habían ido. Entonces, había como un incentivo económico, más allá de lo que la ley indica, el descuento de recibo del presentismo que correspondiera. Pero ella había implementado también acciones por fuera en esto de gestionar a su equipo para minimizar eso. Entonces, y son cosas que funcionan, que se conversan, que se proponen, que si el equipo se suma y le parece que está bueno, sale. Digo, es como hay cosas para hacer. Hay que sentarse a pensar, tenemos que dedicarle tiempo, como siempre digo, a esto, a lo que es más estratégico y encontrar, buscar ayuda, hablar con otro. Che, ¿cómo lo hiciste vos? ¿Cómo te funciona? ¿Qué te pasó? ¿Cómo lo resolviste? Digo, hablemos de lo que nos pasa. Ujú. Otro temón, digo, che, nadie, es como esta exposición, esta vulnerabilidad que pareciera que está mal y es la más enriquecedora. Si yo te cuento mi quilombo y vos tal vez tengas algo para aportarme que yo no vi, una pregunta que no me supe hacer, eh, y bienvenido seas, como descubriste algo nuevo, Sí, hermoso. sí, sí, sí. Han pasado, por ejemplo, acá en Carlos Paz, me estoy acordando a medida que vos me contás, de gente que por ahí empezaba a ausentarse porque tenía un familiar con cáncer. Y si bien lo había dicho al jefe directo, eh, en el peor momento del cáncer lo echan. Después de 18 años, una cosa por el estilo. Wow.
¿Y cómo te sentás a hablar con el empleador que te echó en esas circunstancias y conociéndolo? Y esas circunstancias es lo que te mata, porque en instituciones donde por ahí van cambiando los jefes, el vínculo de 18 años lo tenés vos con la empresa, pero no con tu jefe. Sí, porque tu jefe a lo mejor fue cambiando, no sé, pienso en lo público por ahí, donde viene a lo mejor un periodo, un gobierno, lo que sea, y cada 4 años, o en función de cómo sea el régimen, va cambiando el jefe. Y sí, es verdad, o sea, para ese jefe vos a lo sumo tenés 4 años, independientemente de la cantidad de años que vos puedas tener en la institución. eh, Pasa de todo, de nuevo. Sí, sí, Y sí. eso sí es difícil de gestionar porque ese jefe está haciendo lo que, lo que puede con las herramientas que tiene de esos 4 años, con su histórico de esos 4 años. Y hay que ver qué le importa al jefe de turno, porque habrá un jefe que puede ser más humano, que puede empatizar con esta situación, colaborar inclusive, dar asistencia, soporte, lo que sea, porque en instituciones de esa característica, como me estoy imaginando este caso, digo, che, hay psicólogos dentro de la organización, hay coaches dentro de esas organizaciones, y tenés a la mano un montón de recursos para sostener a ese colaborador que está pasando por una situación difícil. Si justo el jefe que estaba de turno es un jefe que solamente mira el indicador como un número y solamente se rige por eso, y vos sos una persona que le eleva su tasa de ausentismo, y bueno, toma una decisión, porque es eso lo que le importa. Y ahí, y bueno, es como, que es lo que yo siempre digo, che, también nosotros como empleados elijamos dónde trabajar. Y porque ya no es más como era antes, si bien yo hago mucho foco, hincapié en, che, cuando queremos contratar a alguien, hagamos un proceso fino y Ujú. saludable de contratación para minimizar errores. Al colaborador le digo lo mismo, si vos estás en búsqueda laboral, no vayas a golpear todas las puertas. Pasa que también tenés empresas que de verdad van cambiando de mano. Ujú. Y uno le dedicó la vida o no a la empresa y de un golpe porrazo te encontrás con otra realidad. Sí, yo apelo siempre ahí a la posibilidad de elegir, Ujú. y de elegir con estrategia y de una manera que sea saludable. Porque digo, che, si de pronto me cambiaron el jefe y el jefe que entró el lunes, estoy a jueves, me faltó el respeto el lunes, el martes, el miércoles y el jueves, digo, ya hay una tendencia que ya la vi. ¿Cuánto tiempo me voy a quedar permitiendo que me falte el respeto hasta que un día se me sale la cadena, Y le sí, ahí te respondo echan. en cualquier término y me echa o renuncio? Entonces Claro. digo, che, em, también esto, pensemos dónde trabajamos, sintamos dónde trabajamos, Ujú. elijamos y hagamos un plan de salida que sea beneficioso para nosotros. Si yo ya sé que no quiero estar ahí, eso de renunciar de un día para el otro es caótico para mi propio escenario y mi propia vida, porque después me viene todo lo otro, cómo pago el alquiler, cómo pago la comida, qué hago con el colectivo de mi nena, o lo que sea. Entonces, saludable, con estrategia de nuevo. Che, pensemos que si quiero salir de acá, bueno, no me puedo quedar sin trabajo, ¿qué tengo que hacer? Y empiezo por mejorar mi currículum, mejorar mi perfil de LinkedIn, todas las pequeñas acciones para que eso suceda de una manera que sea saludable para mí. Y el día que me voy, ojalá tenga la oportunidad de sentarme con esa persona y decirle, che, mira, me voy por estos motivos, lamento mucho que haber llegado a esta instancia y te dejo este regalo para que lo tomes como una oportunidad de mejora. Claro. Porque también muchas veces pasa eso. El jefe, por ser jefe, no pide feedback porque hay que tener mucho valor Ujú. para pedir feedback como jefe, y los colaboradores no se animan proactivamente a dárselo. Claro. Por ahí cuando se están yendo es un buen momento porque no tiene nada que perder el colaborador en esa, Obviamente. en esa Sí, 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 sí. instancia. Entonces, bueno, puede generar un aporte porque seguramente haya otro grupo de personas que quedó en ese ámbito, que va a permanecer y que estaría buenísimo que se pueda mejorar. Te agradecemos un montón, Catalina, que te hayas acercado este jueves. Bueno, todos los jueves Catalina Pipino de la consultora Vortex nos está ilustrando con su columna. Hablamos de todo un poco. Hablamos de emprendedores, hablamos de organización, de gestión, de ordenarse, de trabajo, de desempleo, de todo un poquito. De todo un poco. Así que si tienes alguna consulta, 3541-760-967. Y si tienes alguna consulta durante los otros días,
bueno, te podés contactar como Catalina. 351-387-1397, el celular personal mío, me gusta tener ese primer contacto. Y si no, consultora Vortix en redes sociales. Gracias, Catalina. A vos. Seguimos con un poco más de música.